Buenos días o buenas tardes, lo que es para usted, para ti. Yo decidí de intentar grabar esa enseñanza que yo di en esta semana para los que no podrían recibirlo o los que perdieron o quisieron escucharlo otra vez. Me va a hacer sentir muy contento si mucha gente lo escuchen de nuevo. Estamos hablando de la disciplina. Yo pasé mucho tiempo este verano desarrollando un programa de disciplina que quiero compartir con ustedes. Este curso está titulado Discipulado Práctico en el Aula Escolar y vamos a explicar por qué en el transcurso de esa enseñanza. El primer capítulo se llama 3 palabras para guiarnos. Más prácticos. Pero ahora mismo vamos a dar lo que es la teoría detrás de un sistema de disciplina de base de consejería bíblica. En este capítulo de hoy vamos a hablar de nuestro programa básico de disciplina y vamos a hablar de 3 diferentes palabras que pueden guiarnos, pueden formar el papel que nosotros como maestros necesitamos tomar, maestros cristianos. Y finalmente vamos a contestar la pregunta si la consejería bíblica se puede hacer con los niños. Y la razón que vamos a hablar de esto es simplemente hay un principio que no se puede dar consejería bíblica a los que no son creyentes. Entonces, ¿se puede hacerlo con niños o no? Y vamos a tratar esa pregunta. Vamos a comenzar que ven adelante. Los propósitos, eso es parte del proyecto de centro de ANIJA, la definición que damos o la razón que damos por la disciplina en el aula. Dice, los propósitos de la disciplina son 3 en orden de importancia. Número 1, abrir los ojos del niño a la realidad del pecado y la necesidad de un Salvador. Número 2, moldear a un niño a la imagen de Cristo. Y número 3, eliminar barreras a un ambiente que facilita el aprendizaje. Por si acaso tú no eres de ANIJA, yo creo que tú deberías entender que esos 3 propósitos son propósitos que son bastante importantes para cualquier colegio cristiano. Y mientras en el sector público, tal vez la razón principal es número 3. Eliminar barreras a un ambiente que facilita el aprendizaje. Pero para nosotros tenemos logros y metas que son más altos que esto. Entonces, vamos a mirar y ustedes tienen su página. Yo espero que ustedes tienen su página para llenar delante. Lo que se ve en dorado, generalmente, o amarillo, generalmente son palabras que ustedes necesitan llenar en sus manuales que yo he entregado. Entonces, por favor, chequen eso y llenen el primero 2 blancos de llenar. Dice, los primeros 2 propósitos describen la disciplina como un proceso de evangelismo y discipulado. Primero 2 blancos para llenar. Por lo cual esforzamos de lograr con el poder de la palabra de Dios y del Espíritu Santo la redención y la santificación. Próxima 2 para llenar. Esperamos ver niños cautivos de Satanás transformados a ciudadanos productivos del reino de Dios. Eso es lo que estamos haciendo. El propósito de disciplina para nosotros es para evangelizar, para cambiar la vida del niño y prepararlos, como nosotros tenemos la lema en ANIJA, educando para la vida eterna. Eso es lo que estamos haciendo, sobre todo en nuestro proceso de disciplina. Adelante, deberíamos hacer 2 observaciones. Número 1 es estos propósitos no conformen a los de la escuela pública en lo más mínimo. Eso debería ser bien claro. Escuela pública nada más quiere educar con matemática y español, pero nosotros queremos educar para la vida eterna. Número 2, es muy atrevido proclamar como propósito de la disciplina el moldear a un niño a la imagen de Cristo. En esto, es eso hasta dentro de nuestro alcance.
una pregunta muy razonable. ¿Nosotros tenemos el poder, acaso, de moldear el niño en la imagen de Cristo? Bueno, la realidad es, no lo tenemos. Entonces, ¿cómo podemos tener eso como propósito? Bueno, yo quiero ponerle su atención a aquí, estas imágenes aquí de la película Alicia en el País de las Maravillas. Muy interesante escenario, ese de cumbre de la película, final de la película, cuando en el día fabuloso, cuando Alicia está por fin enfrentando el gran dragón, el Jabberwock. Y el Jabberwock le acerca y dice, así que nos enfrentamos una vez más, mi antiguo enemigo. Y Alicia dice, pero nunca nos hemos encontrado antes. Y ella gruñe, a ti no, niña. Estoy hablando de la espada Volpal. Espada Volpal. Mira, ese dragón no tuvo ningún temor de Alicia, porque Alicia no tenía ningún poder en sí misma. El poder era en la espada Volpal que ella llevaba en su mano. Y así nosotros no tenemos ningún poder. Si nosotros queremos evangelizar niños, si nosotros queremos cambiar niños y moldearlos en la imagen de Cristo, nosotros no tenemos poder de hacerlo. La única manera que podemos hacerlo es si llevamos la espada con nosotros, lo cual es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. De hecho, ese Jabberwock habló con la espada como si fuera una cosa viva y eficaz. Y de verdad la palabra de Dios es así. Entonces es tonto de nosotros, de pensar que nosotros podemos hacer cambios como deseamos hacer en las vidas de nuestros niños sin la ayuda de nuestra espada, la palabra de Dios. Habiendo dicho esto, vamos a hablar un poco acerca de lo que es la disciplina en el aula escolar. Hay tres partes, tres divisiones de la disciplina en un colegio. Y esas tres divisiones son la parte proactiva, la parte reactiva y la tercera parte que yo llamo un poco torpemente reactiva proactiva. ¿Qué son estos? Bueno, la parte proactiva realmente abarca casi todo lo que hacemos en el colegio que no están en las otras partes. O sea, eso habla de la planificación. Hacemos la planificación y rutinas. Hacemos estas cosas para proveer un ambiente de orden, para evitar problemas. Ponemos reglas para evitar problemas. Hacemos clases de Biblia para enseñar a los niños de la realidad, la pureza. Pacificadores, frases de valores, devocionales, programas deportivos, hasta la manera que uno ordena las butacas dentro del aula, son una manera que nosotros estamos intentando evitar problemas, proactivamente evitar problemas. Sin embargo, hay que reconocer, nuestras aulas están llenos de pecadores. Lo más mínimo no somos nosotros. Nosotros también tenemos la tendencia de pecar y estamos bajo la maldición todavía. No hemos superado el pecado en nuestra vida. Entonces habrá problemas. Y entonces cuando haya problemas, eso llegamos a la parte reactiva en que nosotros damos consejería, damos consecuencias a veces. Y tenemos otras estrategias como la fuente de paz y niveles de respuesta en que nosotros intentamos bregar con problemas que ya han surgido. La tercera parte es una parte más pequeña que realmente trata con cuando tenemos un problema, cómo podemos proactivamente evitar repetir ese problema en el futuro. Y la manera que hacemos esto son de reuniones de preocupación. Reuniones con padres y reuniones plan B. Y si no saben qué son reuniones plan B, sabrá por el final de ese curso. En capítulo 9 dedicamos a una conversación acerca de plan B. Entonces,
porque realmente no tenemos tiempo, tomaría demasiado tiempo para desarrollar el plan de disciplina entera. Vamos a hablar específicamente acerca de la parte reactiva y la parte reactiva proactiva. No vamos a hablar de la parte proactiva, es un tema demasiado amplio. Porque la parte reactiva y reactiva proactiva de la disciplina tratan de aplicar las verdades de las escrituras a la realidad de la vida cotidiana con el propósito de transformar. Este curso representa un entrenamiento en el discipulado práctico. Y eso es el término que usaremos de ahora y adelante. Otra palabra, vamos a descartar generalmente el término disciplina y vamos a usar discipulado práctico, porque en realidad disciplina para nosotros, aunque una buena palabra, tiene demasiada connotación de castigos y nosotros queremos enfocar que lo que estamos haciendo es haciendo un discipulado. Estamos evangelizando, estamos discipulando a los niños. Vamos a hablar de las tres palabras. Las tres palabras. Primera palabra es la palabra nauteteo. Y eso nos da J. Adams, que J. Adams era el padre del movimiento moderno de consejería bíblica. Y que yo sepa, él todavía está vivo. Tiene que tener alrededor de 91 o 2 años ahora mismo. Pero yo no he encontrado ninguna evidencia que ha muerto, aunque la mayoría de sus escritos fueron hechos en los años 70 y 80. Y él desarrolló básicamente ese movimiento de consejería cristiana o bíblica. Y él llamaba eso consejería nautética. Entonces, ¿qué quiere decir nautética? Bueno, nautética es un verbo griego normalmente traducido amonestar. Ok, nauteteo normalmente es traducido amonestar. Y es una palabra compuesta de la palabra nous, que significa mente o entendimiento, y el verbo theteo, que significa ubicar o poner en posesión. Nauteteo significa literalmente ubicar en la mente. Al contrario a otras filosofías de consejería, reconoce la realidad que muchos de nuestros problemas son causados por nuestro pecado y así nos quita la etiqueta de víctima y nos empodera para mejorar nuestra situación. ¿Qué quiero decir con esto? Simplemente esto. La mayoría de los sistemas mundanos culpan, dice que todos mis problemas tienen que ver con mi mamá o con mi vecino, con mi jefe. Todos mis problemas tratan con otras personas y no tengo ninguna responsabilidad en esto. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede ser esto? Si eso es así, si yo soy nada más una víctima de los que están a mi alrededor, ¿qué yo puedo hacer acerca de mi problema? De hecho, yo soy víctima, yo no puedo hacer nada. Mi problema depende en otros. Pero cuando yo tomo responsabilidad por mi pecado y reconozco que mi problema tiene que ver conmigo y mis reacciones, me empodera para mejorar y de mejorar mi situación. Me da capacidad, si el problema es mío, a mí yo puedo cambiar, particularmente con la ayuda del Espíritu Santo. Así que algunas escrituras relevantes, Romanos 15, 14 dice, en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros, nauteteo, los unos a los otros. Es decir, que es un mandato que nosotros deberíamos estar amonestándonos, nauteteo, los unos a los otros. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros con toda sabiduría, enseñándoos y amonestándoos, nauteteo, unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia y en vuestros corazones.
Segundo de Tesalonicenses 3:14 dice, y si alguno no obedece nuestra esperanza en esta carta, señalad a tal persona y no os asociéis con él para que se avergüence. Sin embargo, no lo tengas por enemigo, sino amonestadle, Nauteteo, como un hermano. Entonces, algunas escrituras que muestran a nosotros la importancia del nauteteo. Ahora vamos adelante. La segunda palabra que vamos a hablar es la palabra por Robert Kellerman, que resalta que es paracaleo. Y él habla acerca de consejería paraclética. Así que vamos a ver lo que significa eso. Es una palabra realmente complicada. Dice, mientras que todos los problemas de la vida nacen, y vamos a decir por qué necesitamos otra palabra aquí. Mientras todos los problemas de la vida nacen del pecado, el pecado que me afecta tiene tres fuentes. Mi propio pecado, el pecado de los demás y el pecado original. Es el pecado de Adán. ¿Qué quiere decir por el pecado original? Yo creo que es muy claro lo que algunas de las cosas no tratan de mí, pero tratan de mi mamá de verdad a veces, o de mi maestro. Pero ¿qué es esto del pecado original? Eso quiere decir cosas que suceden porque vivimos en un mundo pecaminoso. Tales cosas como un terremoto, tales cosas como la cáncer o COVID-19, cosas así que son cosas que resultan vivir en un mundo caído, pero realmente no es un resultado de mi pecado, ni pecado de nadie más en particular. Entonces, nauteteo, debería de volver para allá, nauteteo realmente brega principalmente con el primero de estos, con los problemas que yo tengo que son resultados de mi propio pecado. Entonces necesitamos una palabra que cubre más que todo esto. Paracaleo es un verbo griego traducido consolar, animar, exhortar, amonestar y rogar, entre varias otras palabras. Entonces tiene muchísimas traducciones. La palabra paracleto, siendo una persona que paracalea, es decir, si yo paracaleo, yo soy un paracleto, se encuentra 5 veces en el Nuevo Testamento. 4 veces en el contexto de Juan 14:16, en cual se traduce la palabra consolador. Esa es la palabra que se usa para el Espíritu Santo, cuando Jesús dice, y si yo os voy a pedir al Padre y Él les va a enviar otro consolador, otro paracleto. Es decir, eso dice eso 4 veces en el contexto de esos 3 capítulos de Juan. Pero la palabra paracleto también aparece en 1 de Juan 2:1, que es traducido abogado y refiere a Jesús. Mire cómo dice, hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado, paracleto, para con el Padre, y Jesucristo es justo. ¿Qué en el mundo es la semejanza entre el uso de 1 de Juan 2:1 y el uso que hay en Juan 14:16? Bueno, eso de verdad. Y para añadir un chin más, para ensuciar más las aguas, como uno puede decir, Bernabé se llama hijo de Paraclesios, traducido consolación, obviamente otra palabra que tiene que ver con la palabra, nuestra palabra que estamos usando, con paracaleo. Entonces, ¿en qué estamos? Yo no entiendo nada. Ayúdame con esto. Lo que podemos decir después de todo es, ¿qué significa esta palabra? Me está poniendo loco. Yo no entiendo esta palabra. Parece que puede significar cualquier cosa. Ayúdame con esto. Bueno, es una palabra compuesta de la proposición
para, que significa al lado, y el verbo kaleo, que significa llamar. Para kaleo, entonces, significa literalmente llamar al lado. Y algunas palabras que nos van a ayudar a definir eso mejor. Vemos en Marcos 5:23, Jairo acerca a Jesús y para calea a Jesús, ven a sanar, mi hija está muriendo, ven a sanarla. Para calea a Jesús. Vemos en Mateo 8:31. Mi pantalla está malo porque la batería está abajo. Entonces no lo veo bien, lo siento. En Mateo 8:31, los demonios legión para que lean a Jesús, que les permita entrar a los cerdos. Y en Mateo 18:29, en la parábola de los dos deudores, un deudor que debe 10,000 talentos al rey y él va y ruega al rey, mira, ayúdame, digo, dame tiempo. Él ruega, para que lea el rey, dame tiempo, yo te pagaré todo. Así vemos, y también en Hechos 16:9 vemos Pablo tiene un sueño en que dice, un hombre de Macedonia que le ruega, para que lea, ven acá a Macedonia, te necesitamos. Entonces, eso nos da una idea de realmente qué significa esta palabra parakaleo. Literalmente significa comunicar con el propósito de mover a otros a la acción. Eso podemos ver, como vemos esos dos muñequitos abajo. Algunas escrituras que son relevantes son 2 Corintios 2:6-8. Es suficiente para tal persona este castigo. Eso está hablando de el hombre que fue en 1 de Corintios, y Pablo dice, échalo, bótalo de la iglesia porque tuvo la esposa de su padre. Entonces, aquí Pablo dice, ahora ese hombre que botaron de la iglesia, búscalo y aquí en ese versículo, es suficiente para la persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, usted más bien debieron perdonarlo y consolarlo. Esa palabra consolar está traducido parakaleo. No sea que aún en alguna manera sea abrumado por tanto tristeza. Parakaleo. Ok. En 1 de Tesalonicenses 5:11, por tanto, confórtense, parakaleo, los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. Ok, ahí vemos de nuevo otro uso de la palabra parakaleo. En Tito 1:9 dice, debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar, parakaleo, con sana doctrina y refutar a los que contradicen. En Hebreos 3:13, antes exhórtense, parakaleo, los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de ustedes sea endurecido por el engaño del pecado. Algunos versículos más en Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, parakaleo, unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Habiendo dado, en 1 de Tesalonicenses 4, habiendo dado una gran enseñanza acerca del rapto, dice que los muertos, nosotros que estamos vivos y quedamos, no precederamos
a los que ya han muerto, sino Cristo descenderá con grito y voces de arcángel, y los muertos en Cristo levantarán, resucitarán primero, y luego nosotros que quedamos, seremos cambiados. Y luego al final de eso, en versículo 11 dice, por tanto, confórtense, paracaleo, unos a otros con estas palabras. Y alrededor de 20 veces en el Nuevo Testamento, Pablo y los otros autores de las epístolas ruegan, y se traduce esa palabra paracaleo, a los quienes escribieron a uno buena obra a otra, a algún tipo de buena obra. Los ruegan, los paracalean, que hagan cierta cosa buena. Y ustedes pueden parar el video y ver esto. Yo solo voy a leerle primero. Romanos 12:1 dice, por consiguiendo, hermanos, os ruego, paracaleo, por los misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y ustedes pueden leer los demás, pero la idea es que lo usaron esta palabra rogar a los oyentes, los que leyeron, sus lectores, que cambien y su comportamiento, o dirigen su comportamiento de cierta manera. Entonces, ¿cuál será una buena traducción para paracaleo? Se traduce en toda esa manera, pero en realidad, mire, cuando traduce eso, consolar, para mí no da la idea que realmente es, porque consolar para mí, dice, si yo estoy triste, que me consuela, que yo me siento más feliz, que me siento más contento, pero eso no es la idea. La idea es que me motiva de volver y a fajarme hacia adelante, que me mueva a una acción diferente. Me motiva. La palabra que yo considero mejor traducción de paracaleo es motivar. Y entonces los paracletos son motivadores. Como vemos, con el Espíritu Santo fue enviado para motivar a nosotros, para motivarnos a buenas acciones, a obedecer a Dios. Y Cristo va al Padre para motivar al Padre de actuar de nuestra parte. Él intenta hablar y comunicar con intento de mover a la acción al Padre. Entonces, vemos cómo puede ser esas dos palabras, paracleto en Juan 14:10-16 y Juan, 1 de Juan 2:1, cómo ellos, cuál es la relación que tienen. De los dos son motivadores. El Espíritu Santo motivando a nosotros y Jesús motivando al Padre por nuestra parte. La tercera palabra que yo quiero, y antes de decir eso, déme volver. Además que esto, Bernabé, vemos que el hijo de consolación, no, el hijo de motivación, era el hijo de motivación. La primera cosa que vemos que Bernabé hace en las escrituras es él coge y vende una tierra y da el dinero a los pies de los discípulos, motivando a muchos otros para hacer lo mismo. La segunda cosa que vemos que él haga, y él encuentra a Pablo y presenta a Pablo a la iglesia, todas las cuales son de las personas en la iglesia que están temerosos de Pablo, pero él motiva a la iglesia de recibir a Pablo, a Saulo, después de su conversión. Entonces vemos cómo era un hijo de motivación, no tanto de consolación, de motivación. La tercera palabra es la palabra didasco. Y eso yo les doy a ustedes por nuestra profesión. Didasco se traduce enseñar. Didascalos se traduce maestro. Un título usado muchas veces para Jesús. Mucha gente lo dijeron maestro, lo dijeron didasco o didascalos, maestro. Mire, para poner todo en perspectiva, por lo importante que es, la palabra
La palabra nauteteo realmente aparece, se usa solo 11 veces en el Nuevo Testamento. La palabra paracaleo, por el contrario, se usa 124 veces. Y la palabra didasco se usa 201 veces, o una de sus formas, en el Nuevo Testamento. Algunos versículos clave, y esos son muy importantes en cuanto a didasco. Mateo 28, 19 y 20, esa es la gran comisión. Se usa la palabra didasco. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, didasco, a guardar todas las cosas que les he mandado. Ok, entonces allí mismo en la Gran Comisión nosotros recibimos este mandato de didasco, de enseñar. Sin embargo, vamos a mirar esas otras dos escrituras. Hebreos 5:12 dice, pues aunque ya debieron ser maestros y didascalos, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe, didasco. Enseña los principios alimentales de los oráculos de Dios y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Mira, si nosotros que somos cristianos, que somos maestros en un colegio cristiano, si nosotros tenemos la idea de si nosotros todavía estamos comiendo leche, tenemos dieta de leche, ¿cómo nosotros podemos dar leche a los estudiantes nuestros? Una mamá que nada más toma leche puede dar leche a sus hijos. Bueno, yo no sé la ciencia tras de eso, pero lo dudo. Nosotros necesitamos comer carne. Y si tú te encuentras en una situación que tú realmente sabes que tú todavía eres un bebé cristiano, entonces tal vez tú no deberías ser un maestro en un colegio cristiano. Pero déjeme darles esto. No importa tanto dónde tú estás, que importa dónde tú vas. Si tú estás creciendo, si tú estás moviendo hacia adelante, si tú estás aprendiendo, tú estás en buena posición. Pero si tú eres un bebé en la fe y no estás aprendiendo nada, todavía después de 15 años, tú todavía tienes una dieta de leche y no estás creciendo en la fe. Entonces tienes que cuestionar si tú deberías ser profesor en un colegio cristiano. Y ojalá que puedas meditar en eso. Y no quiero que nadie haga lo que yo quiero que mejoren su relación con Dios. Porque Santiago 3:1 nos avisa, hermanos míos, que no se hagan maestros didascalos, muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Eso es algo que cuidar. Un juicio más severo, yo no quiero jugar con eso. Como maestro en un colegio, mire, escuela pública nada más quiere que tú enseñes matemática y español. Aquí tú tienes que enseñar la palabra de Dios. Si tú no eres encargado de enseñar la Biblia directamente, tú estás encargado de enseñar la Biblia con tu vida y poder dar consejo en cualquier momento a los niños. Entonces, muy importante. Entonces, vemos que tenemos estas tres palabras que indican lo que nosotros deberíamos ser. Como maestros de un colegio que honra a Dios, somos llamados a nauteteo, amonestar. Somos llamados a paracaleo, motivar. Y somos llamados a didasco, enseñar. Finalmente, vamos a hablar de consejería bíblica para niños. Ya que la consejería bíblica solo se usa con creyentes, funciona con niños. Deberíamos usarlo con niños, ¿eso es correcto? Bueno, una buena pregunta, porque la realidad es, los que no son creyentes no pueden recibir la palabra de Dios. Entonces, ¿qué podemos decir acerca de los niños? Bueno, Jesús indica que los niños naturalmente creen en Él. Mateo 18:6 dice, pero al que haga tropezar a uno de estos pequeños que creen en mí, y no necesito terminar el versículo, el punto es que Él indica que los niños naturalmente creen en Él. Y si tú sabes,
los niños realmente tienen un deseo natural, tienen una capacidad de creer. Ellos son muy crédulos en todo. Ellos creen cualquier cosa que tú los dices. Y si tú dices que la Biblia dice esto, ellos lo van a creer. Si tú dices que la Biblia es la verdad, lo van a creer. Eso es su estado natural porque son niños. En los adultos que ponemos más incrédulos, que ponemos más, ay, yo no creo cualquier cosa que me enseñan. Pero los niños naturalmente creen. En eso les da una ventaja de recibir, aunque no son creyentes del punto de tener una fe salvífica. Sin embargo, tienen algo de gracia de creer, aún así. Y yo digo eso porque muchos de ellos, aunque creen como niños, muchos de ellos ya cuando se ponen grandes renuncian a la fe. Es decir, no es un fe maduro y tal vez no ha llegado a ser un fe. Vemos que el fruto no está ahí cuando se pone más grande, pero por lo menos cuando son chiquitos tiene esa gracia. Otro versículo que quiero señalar es que Pablo declaró que un niño con un padre creyente es santo. Eso está hablando de si es correcto para un creyente que está casado con un no creyente de divorciarse. Es decir, que ¿debería quedarme con mi esposa que no es creyente o no? La respuesta que Pablo da es sí, si está dispuesto de quedarte contigo, deberías quedarte en el matrimonio. Porque dice en 1 Corintios 7:14, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Qué interesante. Un solo padre creyente, o padre o madre, es suficiente para hacer santo a sus hijos. Ahora yo les pregunto eso, les tiro eso, y no lo puedo comprobar con las escrituras, pero puede ser que algo de la misma gracia, se extiende a los niños que están en un colegio cristiano, aunque sus padres no son creyentes. Bueno, yo realmente creo que hasta cierto punto que sí, que ellos sí tienen gracia, estando en Anija, aunque sus padres no son creyentes, hay una gracia que ellos tienen y ellos pueden recibir la palabra de Dios y aprender. Entonces, sí, la conclusión es, los niños naturalmente tienen una fe que, aunque tal vez no se convierte en fe salvífica, sin embargo, les cubre y les protege durante su niñez. Sí se puede usar la consejería bíblica con los niños. Entonces, yo les digo ahora en sus casas, lean ese último chin y en página número 11 de sus notas, escriben sus pensamientos en lo que han aprendido hoy, basado en lo que digo aquí. Obviamente, virtualmente nos vamos a dividir en grupos de 3 o 4, pero piensa entre ti cómo has ejercitado en el pasado y cómo puedes ejercitar en el futuro en auteteo, paracaleo y didasco en situaciones disciplinarias en el aula. Piensa en alguna manera que lo han hecho, pero piensa en alguna manera que tú puedes cambiar para hacerlo mejor en el futuro. Y anoten sus respuestas, sus reflexiones, así en sus notas de página número 11. Muy bien, Dios les bendiga. Vamos a verles en el próximo capítulo.